Hola amigos, ¿cómo están? Soy Oscar Mario Tomjanovic, codirector y cofundador de la iniciativa Boletín Libertad, una iniciativa orientada a expandir las ideas de la libertad en busca de una Bolivia más próspera y más libre. El día de hoy, como es costumbre, estoy con Israel Suárez, igualmente codirector y cofundador de esta iniciativa, que en el día de hoy nos va a brindar un análisis político sobre la situación que hemos vivido en los últimos días en el contexto de las elecciones, de las nuevas elecciones que hemos tenido que realizar este año 2020 y en las cuales se presenta como virtual ganador casi el 80% de las actas escrutadas el movimiento al socialismo, es decir, que tendríamos un retorno del gobierno socialista del MAS. Querido Israel, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Cómo estás, Oscar Mario? Un gusto hablar con vos. Perfecto. Precisamente nosotros quisiéramos saber qué es lo que vos nos podrías comentar con respecto a analizar algunos elementos que quizás no están siendo parte de la forma en que estamos mirando este suceso, que sin duda alguna es bastante complejo y más importante, diferente al suceso que ya vivimos el año 2019 cuando se detectó un fraude grotesco, un fraude notorio dentro del sistema electoral. Si pudieras comentarnos algo al respecto, Israel. Claro que sí. Bueno, en lo particular yo, a ver, incluso habiendo pasado días de la elección, aún me encuentro bastante triste, bastante desilusionado y decepcionado. Pero, bueno, eso no es impedimento para que nosotros sigamos con nuestra lucha por las ideas de la libertad. Para hacer un análisis sobre la situación actual boliviana política, del por qué el MAS retornó, tenemos que, bueno, remontarnos, yo creo, a la nueva constitución política del Estado, la constitución del 2009. Una constitución de tinte socialista, una constitución colectivista, tal cual, como lo explica la sentencia constitucional plurinacional 2055 o 2255, no recuerdo el número diré, pero bueno, habla que Bolivia ya pasa a ser un estado de tinte colectivista donde priva los intereses de la colectividad por encima de los intereses del individuo. Una constitución que amplió mucho el poderío estatal y una constitución que, a pesar de reconocer autonomías, sigue siendo una constitución que reconoce mucho el centralismo. Dentro del marco competencial de los gobiernos tanto centrales como departamentales y municipales, la gran mayoría de las competencias se las abroga el gobierno central. Y deja, digamos, pocas o unas competencias totalmente absurdas a los demás gobiernos, tanto departamental como municipal. Entonces, bueno, tenemos que entender que durante 14 años, el MAS, el Movimiento al Socialismo, gozó de mucho poder. Gozó de mucho poder, incluso reconocido en esta nueva constitución, la cual le otorgaba cierta legitimidad a todos sus actos. Y como es sabido, es una ley de hierro que el que tiene poder quiere más poder. Y así sucesivamente. Entonces, a lo largo de los años del gobierno del Movimiento al Socialismo, pudimos ver muchos atropellos y muchas características de un gobierno autoritario. ¿Por qué? Porque de cierta manera ese partido controlaba los demás poderes e instituciones del Estado. Hemos visto cómo se inventaban procesos a líderes opositores, teniendo una injerencia así en el órgano judicial, siendo esto un órgano independiente. Pudimos ver la injerencia en el Tribunal Constitucional Plurinacional con la sentencia 0084 del 2017, la cual, a pesar de ignorar la voluntad de la sociedad, que fue, creo, una de las máximas expresiones democráticas que ha tenido Bolivia en el referéndum del 21F, cuando se le dijo no porque nadie quería la reelección de Evo, hicieron caso omiso a esa expresión constituyente, y un poder constituido que no puede ir en contra de la expresión constituyente, dictó una sentencia la cual le permitía a Evo reelegirse. Entonces ya ahí vamos teniendo un primer factor. Es verdad que durante el gobierno de Evo la clase media aumentó, pero no gracias a la gestión del gobierno de Evo, sino a varios factores externos como la subida de precio de las commodities, en este caso el gas, lo que le permitió a Bolivia tener mucha cantidad de plata, entonces permitió que la clase media aumente. Entonces todo este tipo de actos del gobierno de Evo
de cierta manera hizo ver a esa nueva clase media sus intereses en amenaza. Porque otro de los factores los cuales ya fue colmando, digamos, la paciencia, vamos a decirlo, de las personas fue ese nuevo código penal. Un código penal, creo que por poco similar al cubano, donde tipificaban como delito cualquier acto, incluso en disidencia del gobierno, o sea, había de todo, hasta para las iglesias, etc. Entonces, todo ese tipo de actos autoritarios quitaron mucho apoyo al MAS. ¿Por qué? Porque estas personas vieron sus intereses que habían obtenido ya afectados. Por lo tanto, llegaron las elecciones, Evo ignoró la voluntad de la sociedad, se postuló, candidateó e hizo un fraude grotesco, un fraude abismal. Un fraude bastante notorio, sinceramente fue un insulto a la inteligencia de la sociedad. Se llama paro cívico, él amenazó con cercar ciudades, que no entre los alimentos, o sea, un autoritario de primera. Más bien escapó, huyó, bueno, y subió este nuevo gobierno transitorio. Y quedó la oposición feliz, quedó una oposición bastante grande para poder llegar al poder. Ahora, durante esos 14 años se evidenció que el que estaba en el Estado podía controlar muchos poderes, que el que estaba en el Estado, el que estaba en el gobierno, los que iban a conformar el gobierno, podían hacer y disponer de muchas cosas. Por lo tanto, habiendo un gran porcentaje de personas que ya se oponían al MAS, surgieron estos líderes opositores, que como nosotros sabemos, la mayoría, la gran mayoría, no puedo decir todos, pero la gran mayoría va a velar por sus intereses, y más aún si ven ahí, o sea, con puerta abierta, la oportunidad de poder entrar a poder controlar todo, tal cual lo gobernó el MAS. Entonces, la oposición se comenzó a fragmentar. Teníamos por un lado a Carlos Mesa, por otro lado a Luis Fernando Camacho, y bueno, por otro lado, la actual presidenta, Yanine Áñez, que se postuló. Entonces, este tipo de factores como que fue decepcionando a muchas personas, y sumándole a eso, tenemos otros factores de análisis político. El que Carlos Mesa durante el tiempo porque no tenía pronunciamiento alguno, solamente temas importantes. Los pronunciamientos y actos políticos de Luis Fernando Camacho que no fueron sensatos, la gran mayoría fueron muy sensatos, muy responsables, ¿no? Y bueno, y sumando a eso teníamos ciertos actos de corrupción que se suscitaron en el gobierno transitorio. Entonces, esto va sumando un desencanto con la oposición, de muchos sectores que de cierta manera creyeron en esta oposición porque venían a proteger los intereses que ya estaban en amenaza por el gobierno de Evo Morales. Entonces empezó a surgir un desencanto y la oposición se empezó a fragmentar más. Porque en las campañas políticas no era mucho el ataque que le hacían al movimiento socialismo, siendo que la oposición se oponía al movimiento socialismo, sino más bien era ataque entre ellos mismos. Y estos factores promovieron así, lamentablemente, y con un gran pesar, una victoria contundente nuevamente del movimiento al socialismo. Entonces, ya la entrada del nuevo gobierno, del MAS, es inminente. En lo particular, como hemos sostenido muchas reflexiones anteriores con Oscar Mario, la amenaza autoritaria, o sea, está totalmente latente. Y no una amenaza autoritaria chiquita, sino una muy fuerte. El gobierno del movimiento al socialismo probó y tuvo poder durante 14 años. Se lo arrebataron durante, bueno, menos de un año y han vuelto. Entonces, en lo particular, no creo que vuelvan a hacer las paces y bueno, que todos hagan paz. Lo dudo. Entonces, la amenaza autoritaria es latente. Por lo que nosotros tenemos que reflexionar, tanto como liberales, como jóvenes y como sociedad civil organizada. ¿Qué rol debemos ocupar? En lo particular voy a hacer
una breve introducción de roles que tenemos que ocupar y ya Oscar Mario con posterioridad se va a encargar de explayar y explicar con mayor profundidad el rol que tenemos que ocupar tanto liberales como jóvenes y la sociedad civil en su conjunto. Algo rescatable que se pudo ver en este último tiempo es que, en lo particular, por primera vez yo vi una sociedad civil organizada, una sociedad civil fuerte, una sociedad civil que otorgó el carácter legítimo a los actos del Estado. Y en desagrado de esos actos abusivos del Estado, la sociedad civil se opuso, quitándole legitimidad. Entonces, demostró tal cual lo decía Alexis de Tocqueville. Son las sociedades civiles las que a final de cuentas van a acabar defendiendo al individuo. Son las sociedades civiles que cuando se hacen fuertes, el Estado se hace débil. Y si una sociedad civil es fuerte y una sociedad civil está unida y sabe y tiene claro el poder que puede tener como sociedad, tendrás un Estado débil, un Estado limitado, un Estado no abusivo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que reflexionar aquí es que no debemos flaquear, no debemos decaer, debemos levantar la cabeza y no encontrarnos, o sea, no, cabizbajo, porque muchas personas se sienten tristes, se sienten sin ánimo y sin ganas de poder llevar a cabo nuevamente una lucha que costó mucho, que fue sacrificio y por malos actos de los políticos se ve totalmente amenazada y tiene una apariencia de derrota. Por lo tanto, no debemos decaer. No olvidemos que el valor más importante que hay que defender es la libertad. Y no hay que olvidar que la libertad no era una condición natural del ser humano. Nosotros no nacíamos libres, más bien la condición natural del ser humano, entendiendo sobre, partiendo desde libertad, opresión, todo, siempre fue la opresión, siempre fueron tiranías, etcétera. Entonces, la libertad es algo nuevo, algo que se conoce como 300 años recién. Entonces, no podemos darnos el lujo de perder esa libertad que con mucho esfuerzo nuestros antepasados lucharon y protegieron. Nosotros tenemos que tener en claro ahora dos cosas, que si nos mantenemos unidos y fuertes, el Estado va a ser débil. Si entendemos que la legitimidad de los actos la otorga la sociedad civil, pues entendiendo la legitimidad como el reconocimiento de un orden, el Estado no va a poder atropellar y no va a poder hacer uso de su monopolio de la violencia y fuerza legítima. Tenemos que entender, además, como jóvenes, como sociedad, que no debemos confiar en las promesas de un político. Mayormente los políticos tienen que prometer muchas cosas, al momento de llegar al poder no lo hacen. ¿Por qué? Porque obviamente tienen poder, digamos. Entonces hemos sido un simple instrumento. Y tenemos que reconocer que la legitimidad que nosotros vamos a otorgar, ese reconocimiento, debe estar sustentado en que los actos del gobierno y los actos de los políticos que controlan el Estado deben estar sujetos al respeto de la vida, de que de ahí emanan todos los derechos, a la libertad, que de ese emanan los derechos más importantes, y a la propiedad privada. Si los actos de los gobernantes están sujetos al respeto, a la protección y promoción de estos tres pilares fundamentales que llevaron, de acuerdo a la evidencia y a los datos empíricos, a las sociedades a progresar, tendrán un carácter legítimo. De lo contrario, tal cual como diría John Locke, la sociedad tiene el derecho legítimo de poder levantarse en contra de un gobierno atropellador y autoritario. Y bueno, en este particular caso, crear uno nuevo. Por lo tanto, te cedo la palabra, Oscar Mario, para que puedas aportarnos ya de manera más profunda y más amplia el rol que tenemos que ocupar los liberales, los jóvenes y toda la sociedad civil en su conjunto. Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por tu análisis. La verdad que bastante acertado el hacer notar tanto errores y los aciertos que tuvimos a lo largo de este periodo de casi un año
Primero que nada, quiero hacer una acotación con respecto al tema de las elecciones antes de pasar al tema del rol que creo que debemos los liberales ocupar. El punto va por el tema de reconocer que la victoria del MAS, que por lo visto es totalmente legítima, en estas elecciones no anula el fraude que existió en el año 2019. Esto lo digo porque uno puede ver, especialmente en la prensa internacional, que se pone en entredicho la situación en la que se tuvo que ver envuelto el movimiento del socialismo por el escándalo del fraude grotesco que cometieron. De hecho, hay un trabajo de Diego Escobar y Gary Hoover, ¿cierto?, de la Universidad de Oklahoma y la Universidad de Texas, en el cual se evidencia que aproximadamente y como mínimo un 2,67 de puntos fueron añadidos en favor del MAS, ¿no es cierto? Ellos resaltan que, por ejemplo, dos tercios eh, de las papeletas que faltaban todavía por ser consideradas en el TREP, ¿no es cierto?, eran del área urbana. Es decir, que apenas un tercio correspondía al área rural. Esto con respecto al mito de que el voto que faltaba era rural y que tiene una tendencia a favorecer al movimiento del socialismo. Eh, Como podemos ver en este paper, el fraude existió y el que haya ganado en esta elección el movimiento del socialismo no anula esa situación. Más bien al contrario, demuestra que el movimiento del socialismo sigue siendo un partido hegemónico, sigue siendo un partido con mucho arrastre, con mucha fuerza y que supo corregir los errores que cometió en el pasado. Y creo que eso es algo que nosotros debemos tener mucho en cuenta. Aprender de nuestros errores y aprender de los errores ajenos para poder continuar haciendo una estrategia que nos lleve a mayor libertad. Ahora ya pasando de plano a cuál es el rol que yo creo que debemos tener los liberales, otro punto que quiero tocar. Digo el rol que debemos ocupar los liberales, no como si fuéramos una especie de vanguardia de iluminados que tienen que dirigir al pueblo, no, sino más bien como personas que se dedican a reflexionar sobre una idea tan preciosa, tan anhelada y tan disputada a lo largo de la historia como es la libertad, y que busca influir en la opinión pública, que busca generar un cambio de opinión. Hans Hermann Hoppe, un filósofo y teórico liberal, citando a David Hume, el filósofo escocés de la Ilustración, nos recuerda que los gobernantes siempre son menos y que para gobernar necesitan el apoyo tácito de la mayoría. Más adelante voy a entrar con eso, pero me gustaría que tengamos esa idea hasta un comienzo. Los gobernantes siempre son menos. Por más que tengan las armas y la fuerza y el monopolio de la violencia, siempre van a necesitar del apoyo tácito de las mayorías. Primer punto que yo creo que nosotros debemos realizar, especialmente como liberales, a la hora de influir en la sociedad, es el repensar el Estado. El repensar el Estado como una maquinaria de violencia. El repensar el Estado como el monopolio de la fuerza. El repensar el Estado como aquella institución que lo único que hace es autorreproducirse y aumentar y crecer sin ningún tipo de freno. Muchas personas buscan un Estado reducido y eso es totalmente aplaudible, es totalmente entendible. Pero hay que entender que el Estado siempre va a buscar aumentar de tamaño y que en nuestro esfuerzo por reducirlo muchas veces podemos lograr el efecto contrario. Repensar el Estado implica que nosotros seamos capaces de entender que no importa quién se siente en el trono, las tendencias siempre va a ser a que el Estado se autoperpetúe y crezca. Repensar el Estado significa creer o aceptar, mejor dicho, que nuestras creencias no van a modificar la naturaleza misma del Estado, que el Estado siempre va a terminar siendo una máquina ineficiente en comparación con el sector privado. Sin importar cuántas ganas, cuánta fe, cuánto esmero le pongamos, la realidad del Estado es esa. Como segundo punto, desconfiar de los políticos. Esto va con mucha relación al anterior punto, desconfiar de los políticos. Entender que todos los políticos son parásitos que viven de las personas que sí producen. Entender que los políticos siempre van a vivir de los impuestos de las demás personas. Es importante realizar esta distinción, separar entre personas que producen y personas que viven de los que producen. Entender que los políticos son personas con intereses, con debilidades y con intereses propios. Que siempre va a estar en sus intereses el aumentar el tamaño del Estado, porque es precisamente aquello de lo que viven. Desconfiar de los políticos significa entender
que no porque el político de tu agrado o de tu predilección se encuentra en el poder, la situación va a ser totalmente distinta. No se trata de que nos gobiernen ángeles, sino de que el gobierno de personas imperfectas, con sus propios intereses, sea tan minúsculo, sea tan pequeño, que apenas y tenga influencia sobre la vida de los privados, sobre la vida de los que producen. Esa es la realidad a la que tenemos que aspirar. Un gobierno pequeño, un gobierno reducido, que apenas sí y tenga influencia en la vida de las demás personas. Como tercer punto tenemos ser una oposición intransigente. ¿A qué me refiero con intransigente? A no ceder y no dar un paso atrás ante la presión de los políticos. No porque los políticos nos digan queremos eh, a subir un 100% la carga fiscal y nosotros no querramos nada, decir, bueno, una solución intermedia será subirla un 50%, ¿no? Más bien al contrario, ser intransigente significa no ceder ante las presiones, no ceder ante las amenazas, no ceder ante los intereses de los políticos que siempre van a buscar eh, erradicar esa línea que separa entre lo privado y lo público, entre esa delgada línea que separa los que trabajan de los que viven de los que trabajan. Ser intransigente se va a traducir en que los liberales debamos ser contestatarios ante toda política que sea liberticida, ante toda política que vaya a poner en juego la soberanía del consumidor, la soberanía de los individuos, y recordando que en todo momento la minoría más indefensa es el individuo. Y para terminar, como último punto, no renunciar a la libertad ante la amenaza autoritaria. A mediados de abril, si mal no recuerdo, ya habíamos publicado este video sobre la amenaza autoritaria en la cual yo decía que se venía una ola de estatismo, que iba a ser muy camuflada con la excusa de la pandemia. Y no se necesitaba ser un adivino para prever esta situación. No se necesita ser un adivino, sino simplemente ser una persona que entiende la naturaleza del Estado. Ya lo dije varias veces, el Estado siempre va a buscar avanzar sobre las libertades de las personas, porque de otra manera no puede actuar. El Estado se funda en la violencia y con lo cual no hay otra alternativa más que avanzando sobre los individuos. Un Estado fuerte significa individuos débiles. Por eso es que yo hago mucho hincapié con respecto a este último punto, no renunciar a la libertad. Porque muchas personas, en efecto, se encuentran eh, tristes, se encuentran sin esperanza. ¿Por qué? Porque vuelve un Estado socialista por 5 años más. Van a estar en el gobierno durante 5 años más. No sabemos si van a ganar otras elecciones y van a estar 10 años. No sabemos si van a continuar con sus políticas de perpetuación en el poder o si más bien al contrario van a aprender de sus errores y van a generar nuevos liderazgos que les permiten estar mucho más tiempo en el poder. En cualquiera de los escenarios, los liberales debemos estar preparados para luchar por la libertad, se encuentre quien se encuentre en el poder, siempre contestatarios, siempre desafiantes, siempre cuestionando todas las políticas, todos los gobiernos, sin importar si de primeras o a priori pareciera cumplir con nuestras expectativas, pareciera cumplir con nuestros ideales, siempre contestatario. Esto lo digo de nuevamente porque muchas personas parecieron desfallecer en el intento por defender las ideas de la libertad. Lo ven como una causa perdida, lo ven como una causa de jóvenes idealistas que buscan un futuro que de alguna manera ya no va a llegar. Más bien al contrario, yo los invito a reflexionar sobre la vida de, por ejemplo, uno de los más grandes economistas liberales que ha existido y que se caracterizó precisamente por su intransigencia. No hablo más de él, sino de Ludwig von Mises, economista austriaco. Él, a comienzos del siglo XX, él era reconocido como uno de los más grandes economistas de su tiempo. Su teoría sobre el ciclo económico era prácticamente la aceptada en toda Europa. Sus grandes aportaciones contra la imposibilidad del socialismo al carecer de un mecanismo de precios basados en precios de mercado, ¿cierto? La incapacidad de poder realizar cálculo económico fue una crítica devastadora que llamó la atención de prácticamente todos los economistas socialistas del mundo. Sin embargo, habiendo ya realizado una obra bastante prolífica, se encontró envuelto en una crisis política y cultural que nosotros conocemos ahora como la Segunda Guerra Mundial. Él se vio en una situación en la cual era perseguido por el régimen nazi. De hecho, él tuvo que abandonar su biblioteca y casi todos sus escritos en su Viena natal al tener que escapar
el régimen nazi, que estuvo a 2 semanas de atraparlo. Tuvo que irse a Estados Unidos, donde no fue recibido por más de 4 o 5 personas. Él tuvo que dejar atrás incluso su tratado de economía que apenas había vendido ese mismo año, que apenas y tuvo recepción y del cual muchas pocas personas conocen su existencia. Él llega a Estados Unidos, de nuevo recibido por muy pocas personas, sin ser reconocido. Las corrientes institucionalistas y la economía en Estados Unidos era un idioma totalmente distinto al que hablaba Mises. En efecto, él en esa época tuvo que vivir hasta el día de su muerte a partir de diferentes fundaciones. eh, Nunca consiguió una plaza como docente titular, sino que más bien trabajaba ad honorem, por ejemplo, en la Universidad de Nueva York. Y esta es precisamente la vida de una persona que dio una batalla por la libertad. Ludwig von Mises fue un gran ejemplo de intransigencia. Él jamás cedió ante las ideas estatistas de su época. En efecto, él hasta sus últimos días de vida vio cómo la tendencia era hacia el estatismo, cómo el keynesianismo desplazaba la economía que él tanto se había enfrascado en desarrollar, cómo estas tendencias estatistas no hacían más que proliferar en el campo cultural, en el campo de las ideas, y eran aceptadas como inequívocas. Ludwig von Mises permaneció intransigente hasta el día de su muerte en 1973. En efecto, ni siquiera pudo ver cómo el año siguiente, en 1974, Friedrich von Hayek recibía el Nobel de Economía, siendo una luz de esperanza para las ideas liberales ante el keynesianismo que ya estaba agonizando por esa época. Nuevamente surge la pregunta, si Ludwig von Mises en sus casi 100 años de vida no desfalleció ante la creciente tendencia del estatismo, del nazismo, del fascismo, del keynesianismo, ¿por qué deberíamos nosotros desfallecer ante una nueva tendencia estatista, ante un gobierno socialista que vuelve y que vuelve con fuerza? La verdad es que nosotros no tenemos ningún motivo para continuar permaneciendo tristes, continuar en este ánimo de fallecer. Más bien al contrario, debemos verlo como una oportunidad para reflexionar, para estudiar, para reconocer cuáles son los puntos débiles del socialismo, para reconocer cuáles son los puntos débiles del estatismo y reconocer y expandir estas ideas de la libertad, haciendo notar precisamente estos errores y estas falencias que tienen estas corrientes estatistas. Considero que es una oportunidad de oro para hacer notar que lo que importa en este caso es el individuo, para hacer notar que el sector privado y la economía de mercado son los mecanismos más importantes y más eficaces para transmitir y generar la riqueza a través de generaciones, a través del mundo. Reconocer que la división del trabajo es la fundamental herramienta para generar mayor cantidad de riqueza y expandir y generalizar el bienestar de las personas. A modo de conclusión, quiero hacer hincapié en esto. Los liberales no son, como ya mencioné en un comienzo, una vanguardia que va a salir a liderar el cambio, más bien al contrario. Somos personas de carne y hueso, pero que estamos comprometidos con la defensa de la libertad, que estamos comprometidos con establecer y generar un cambio en la opinión pública, que busca precisamente generar un cambio en lo político, un cambio en lo económico, un cambio en lo cultural. Para cerrar, nuevamente cito a Hans Hermann Hoppe, que en reflexión con David Hume, reconoce que la casta política, la casta de los gobernantes, siempre van a ser menos. Porque en el momento en el que sean más, no van a poder parasitar a los que de verdad producen. Es por eso que en el momento en que la mayoría que sí produce se revela y desconoce estas políticas totalmente autoritarias y liberticidas, los gobernantes pierden toda legitimidad. De nuevo, un Estado fuerte se traduce en individuos débiles y viceversa. Cuando los individuos toman conciencia de que es a partir de su actividad productiva que los políticos pueden vivir y deciden no mantenerlos más, es en ese instante en el que el Estado se debilita, en que el Estado sangra y pierde toda legitimidad. Ese sería mi aporte, querido Israel. No sé si querés añadir algunos puntos a los que ya he mencionado. Claro que sí, muchísimas gracias, Oscar Mario, por tu intervención. Bueno, de los puntos que tocó Oscar Mario, yo quiero añadir algo ya a modo de conclusión, en los puntos más importantes. Primero, bueno, la unión de la sociedad, ¿no? Como dice Oscar Mario, un Estado fuerte es una sociedad débil, y una sociedad débil es un Estado fuerte. Entonces no permitamos la división y mantengámonos unidos, porque lo que busca el Estado es eso,
que todos seamos átomos sociales, que nos encontremos solos. Ahora, la legitimidad, se ha hablado mucho en estas elecciones que sí es legítima de cierta manera porque ha sido democrática. No malinterpretemos la democracia, como hemos sostenido con Jarmario en reflexiones del año pasado, que la democracia no es el mecanismo para darle poder al gobernante, sino el mecanismo por el cual se le quita poder al gobernante para atribuírselo a la sociedad. Si entendemos bien democracia como el demos pueblo, kratos poder, o sea, es el poder para el pueblo, no el poder para el gobernante o el mecanismo por el cual el pueblo le da poder al gobernante. Entonces, no nos olvidemos de eso y que la legitimidad que tenga el Estado siempre venga de un Estado limitado. Partamos y luchemos por limitar el poder arbitrario y coercitivo que tienen los gobernantes que se encuentran en el Estado. Ellos se encuentran en una situación de favorabilidad y nosotros en una situación de desprotección. ¿Por qué? Porque nosotros no controlamos y nosotros no gozamos del monopolio de la violencia y de la fuerza legítima. Entonces, de nosotros depende como sociedad civil organizada la lucha por esta libertad. Y que esa legitimidad de un Estado limitado siempre esté sustentada en el respeto, promoción y protección del respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Y por último, como dijo Oscar Mario, no renunciar a la libertad. No olvidemos que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y esta vigilancia debe partir, como decía Lord Acton, de también no endiosar al político. No creamos que el cargo hace a la persona, que al momento de que una persona detente el cargo, sea presidente, legislador o cualquier tipo de autoridad, lo va a hacer bien porque está en ese cargo. No, para nada. Un gobernante va a hacer mejor su trabajo siempre y cuando sus competencias y sus atribuciones estén totalmente limitadas. Porque ese gobernante es una persona de carne y hueso, que es corruptible, que puede tener emociones, sentimientos, etc. O sea, no es porque al momento de llegar al Estado él ya pasa a ser, no sé, un dios, un ángel. Es la misma persona, pero con poder. Y como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces no nos olvidemos de eso. No endiosemos al cargo y no endiosemos al político. Una vez tengamos entendido estos puntos, yo creo que el cambio va a ser mucho más rotundo y mucho más profundo. Y volviendo nuevamente al punto que mencionaba Oscar Mario, no renunciar a la libertad. Sí, no renunciemos a la lucha. No olvidemos nuevamente, citando a Lord Acton, que la lucha por la libertad siempre ha sido la lucha por las minorías. A lo largo de la historia no mucha gente ha abrazado la lucha por la libertad, sino siempre ha sido iniciativa de minorías, ya que a futuro sentó un precedente y levantó las bases de que las personas puedan unirse. Entonces, por lo tanto, no renunciemos a esta lucha. No olvidemos que como sociedad civil somos fuertes y nosotros somos los que otorgamos el poder. Y cuando otorgamos ese poder, en este caso al Estado, que sea un poder bastante limitado para evitar los atropellos del Estado. Entonces, esa es la conclusión que yo puedo aportar de acuerdo a los puntos más importantes que vos mencionaste, querido Oscar Mario. Muchas gracias, querido Israel. Nuevamente un saludo, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Invitar a todas las personas que han llegado hasta este punto del video a que puedan ayudarnos a difundir estas ideas en busca, como ya mencionamos, una Bolivia más próspera y más libre. Invitarlas de igual manera a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Boletín Libertad, en YouTube de igual manera como Boletín Libertad, en Instagram como Boletín-Libertad y en nuestras diferentes redes sociales. De nuevo, muchísimas gracias, querido Israel, y a la audiencia que nos está viendo en estos momentos. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.